se oye? Sí, ahora sí. ¿Vale? Agradeceros que estéis aquí, ¿no? Y bueno, como somos prácticamente, como ya os decía antes, un grupo familiar, si queréis os podéis acercar un poco más y entonces así hacemos la cosa ya como más personal y como más íntima, ¿no? Bueno, las jornadas científicas del Escorial las hemos desarrollado en 2 semanas. Las jornadas las hemos desarrollado en 2 semanas para hacer una semana en cada pueblo, ¿no? La semana anterior, todo lo que hicimos, lo hicimos en el... Perdona, me estoy liando. Esta semana, ¿no?, inauguramos aquí, en San Lorenzo, y las actividades anteriores las hicimos en el Escorial. Lo que pretendíamos era justamente tirar del término escorialense que tiene el Ateneo, ¿no?, para unificar a los dos ayuntamientos y hacerles a los dos partícipes de lo que realmente nosotros consideramos que es el ser escorialense, que es ser de cualquiera de los dos ayuntamientos, ¿no?, sin ningún tipo de distinción. Entonces, con la inauguración o con la apertura de las jornadas aquí en San Lorenzo, pues hemos traído a David Rodríguez. Yo creo que, bueno, David es una persona a la que yo tenía muchas ganas de traer, fue alumno mío y es biólogo, ¿no? Yo también soy biólogo, entonces no sé hasta qué punto hay una descendencia, ¿no?, de esto. David ha sido autor de 2 novelas, 3 libros de relatos, 3 libros de poesía, 2 ensayos y un libro de teatro, ¿no?, que no deja de ser sorprendente. Es doctor en biología, doctor europeo en biología y tiene 2 licenciaturas, medio ambiente y biología. Es una persona que está a caballo entre lo que sería la ciencia y lo que serían las humanidades, ¿no?, la parte de humanidades. A mí esa conexión me parece extremadamente interesante, porque las personas que somos exclusivamente de ciencias siempre tenemos una carencia con respecto a las humanidades, ¿no? Y yo no sé si las personas de humanidades tienen una carencia con respecto a la ciencia, ¿no? Pero en mi caso yo me noto un poquito carente, ¿no?, de una formación más humanística. Y gente como David, yo creo que aúna las 2 cosas, junta las 2 cosas y nos da una visión extremadamente interesante de lo que puede ser la realidad, porque la realidad es justamente la mezcla de todo. Yo cuando era profesor decía que las asignaturas son una estrategia de los profesores para poder dar clase, pero en la realidad es una mezcla de todo eso que estamos viendo. Pero, yo quiero pasarle el micrófono a él, quiero que empiece ya. Y antes lo que quiero también es que, sobre todo, que abráis la mente. Yo creo que de lo que nos va a hablar va a ser una cosa extremadamente especial. Como se dice en filosofía, yo creo que va a ser un cambio de paradigma, que es un cambio de registro, por así decirlo, con respecto a cómo enfocamos y a cómo vemos a todos los seres vivos que tenemos a nuestro alrededor. Y a mí me parece que eso es muy interesante y en el momento en el que estamos, muy necesario. Así que, David, sin más, te paso testigo en forma de micrófono. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Os doy la enhorabuena, sois unos valientes. Veo que sois los únicos del Escorial que habéis dicho: venga, hoy me salgo de casa, me quito la bata, el pijama y vengo aquí a una charla sobre biocentrismo. Es para mí un placer y un honor dirigirme a... Bueno, os voy a tutear, no os importa, ¿no?, a todos vosotros en un foro tan distinguido como lo son siempre los ateneos científicos y literarios. Muchas gracias por vuestra asistencia. También quiero agradecer especialmente a María, a mi pareja, que haya venido desde Málaga para acompañarme hoy en esta charla, y su generosidad por dejarse arrastrar a una charla sobre biocentrismo el día de su cumpleaños. Así que muchas felicidades. Muy bien. Y ya sin más preámbulos voy a dar paso a la charla de hoy, que es que he titulado Biocentrismo, una respuesta ética ante la crisis ambiental. Como seguramente ya muchos de vosotros sepáis, el medio ambiente es un concepto multifactorial, multidimensional. Entonces he decidido enfocar la charla desde la que creo que es la consecuencia más grave y con mayores implicaciones morales de la crisis ambiental, que es la crisis de extinción
o la crisis de biodiversidad, de la cual, por otra parte, se habla muy poco. ¿Por qué estamos aquí hoy? Pues en pocas palabras, porque me invitó Juan Carlos, esa es la razón fundamental. Como bien os ha dicho, Juan Carlos fue mi profesor de biología y geología en el instituto, y claro, a un antiguo profesor no se le puede decir que no. Lo de antiguo lo digo por el tiempo que nos conocemos, no por la edad. Y luego, aparte, la invitación también la percibí como una oportunidad muy buena de poner mi grano de arena para concienciar acerca del efecto tremendo que están teniendo las actividades humanas de cada uno de nosotros y de los que muchas veces no somos conscientes sobre el resto de las especies. El grueso de la presentación que voy a hacer aquí está extraído o extractado de este, que es mi último libro de ciencia, que se titula La gran familia de la vida, repensando el lugar de Homo sapiens en la biosfera. Bien, nos metemos en faena. Seguramente todos sepáis que la biodiversidad planetaria está en una grave crisis a causa de una diversidad de actividades humanas que son consecuencia de un conjunto de presiones. La principal de ellas, a lo mejor os sorprende a alguien, es la destrucción o alteración de los hábitats naturales, es la principal causa de pérdida de biodiversidad. Aquí veis un bosque tropical que se ha talado, se ha incendiado, o se suele hacer de una manera o de otra. Principalmente en las zonas tropicales los hábitats se pierden para dejar terrenos para la agricultura y para la ganadería. Luego otros motivos menos importantes son la tala, la extracción de madera o la minería, pero principalmente es para actividades agropecuarias. También supongo que sabéis que los bosques ecuatoriales y tropicales, junto con los arrecifes de coral, son los ecosistemas más biodiversos del mundo, es decir, los que albergan un mayor número de especies. Por lo tanto, una pérdida de este tipo de hábitats es especialmente dañina cuando lo que estamos hablando es de la crisis de biodiversidad. Pero no solo se pierden hábitats en países remotos y tropicales, seguramente os suene mucho más esta imagen, es mucho más familiar en nuestras latitudes, en nuestros entornos. De hecho, la destrucción de los hábitats en nuestras latitudes tiene esta forma, la forma de construcción de viviendas, infraestructuras, industrias, que es, si cabe, más perniciosa que la que se da en las zonas tropicales. Y os voy a decir por qué. Porque es verdad que hay menos especies aquí, pero es que la pérdida que se produce aquí del suelo es completa, permanente e irreversible. Es decir, tú puedes revertir un terreno de cultivo o eso se recupera con el paso de los años, se va a ir tendiendo hacia el bosque original, pero a ver quién quita de ahí un edificio, un hotel, una autovía o un aeropuerto. ¿Te interrumpimos o al final? Pues no sé cómo se suele... Mejor al final. Sí. Vale. Otro tipo de presiones pues son los grandes incendios que afectan sobre todo a especies con áreas de distribución restringidas y movilidad limitada, plantas, invertebrados, etc. Estos grandes incendios parece que se están haciendo cada vez más frecuentes y más intensos con el cambio climático. Esta es una causa muy importante de pérdida de biodiversidad, sobre todo en islas, que es la introducción de especies exóticas en el ecosistema, especies nuevas, que se introducen y que afectan a la biodiversidad nativa en tres aspectos fundamentales, porque bien compiten con ellas por los recursos, bien las depredan, es decir, se las comen, o bien les transmiten enfermedades, que es el caso que nos trae aquí el protagonista, que es el cangrejo rojo o cangrejo americano, que se introdujo en la península ibérica a mitad del siglo XX para actividades de pesca, y que transmite una enfermedad fúngica al cangrejo que existía previamente en la península ibérica, que es la afanomicosis, se llama, y que ha diezmado todas las poblaciones de cangrejo ibéricas y actualmente se encuentran reducidas a unos poquitos enclaves en las cabeceras de unos ríos donde aún no ha llegado el cangrejo invasor. Por eso es muy importante que las especies, si alguien tiene mascotas exóticas, que cuando no podamos cuidarlas o nos cansemos de ellas, no se liberen al medio natural. Porque, punto uno, lo más fácil es que se mueran, que no se adapten, pero si se adaptan pueden generar un gravísimo problema en el ecosistema. Otra de las presiones importantes para la biodiversidad es la sobrepesca, que afecta de forma desproporcionada a los niveles tróficos superiores de la cadena trófica marina, a los depredadores, tiburones, rayas y atunes, fundamentalmente. Otra de las presiones
importantes para la biodiversidad es el tráfico o el comercio ilegal de especies amenazadas, vivas, muertas o de sus partes, como es la triste imagen que les traigo aquí de un rinoceronte asesinado y mutilado para extraer su cuerno, que se emplea en la medicina tradicional asiática, fundamentalmente los mercados se exportan a mercados de China y de Vietnam, y a los que se le atribuye todo tipo de propiedades milagrosas, desde que curan el cáncer hasta que mejoran la libido, es decir, todo tipo de propiedades. Todavía no hay ningún estudio serio que haya demostrado estas supuestas propiedades milagrosas del cuerno del rinoceronte. De hecho, no sé si sabéis que el material del que está hecho el cuerno del rinoceronte es del mismo material del que están hechos las uñas humanas y el pelo, que es la queratina. Y todavía que yo sepa, nadie se ha curado de un cáncer comiéndose las uñas. En cualquier caso, uno de los efectos más siniestros de este comercio ilegal de especies lo constituye la caza furtiva, que está poniendo contra las cuerdas a un buen número de especies emblemáticas como las 5 especies de rinocerontes, los tigres, los pangolines, los armadillos y otros tantos. Otra de las presiones, y como ven, esta diapositiva está hecha a propósito, es decir, no voy quitando unas presiones y voy poniendo unas nuevas, es que todas estas presiones, a lo mejor no todas, pero se van uniéndose y van superponiéndose unas a otras, empujando poco a poco a las especies por el abismo de la extinción. Otra es el cambio climático, que se produce por una emisión ya desde hace bastantes, 2 siglos por lo menos, de gases de efecto invernadero, que se está sintiendo sobre todo en climas fríos. Es decir, el cambio climático afecta fundamentalmente a especies que viven a altas altitudes, es decir, en montañas o en cordilleras, y especies que viven a altas latitudes, en ambos polos, porque son los ecosistemas más fríos que se están viendo más aceleradamente degradados por el calentamiento global. Relacionado con esto, también, pues la última presión, de las presiones más importantes sobre la biodiversidad, es la contaminación de aire, suelos y aguas, como ven aquí en esta imagen, que no sabemos si es un río, una laguna o qué es, lo que está hecho es un vertedero en algún sitio del sudeste asiático, y esto se produce pues, porque los residuos se abandonan en cualquier sitio, no se les da tratamiento adecuado, y luego llegan los vientos, las lluvias, etc., y todo eso arrastra los residuos hacia la red de drenaje, ríos, arroyos, y de ahí van a parar al mar. Pues bien, como digo, todas estas presiones, que son consecuencia de actividades humanas, de actividades cotidianas de las que muchas veces no somos ni conscientes, están empujando a las especies hacia la extinción. Les voy a dar algunas cifras. Cuando hablamos de crisis de extinción, ¿de qué hablamos exactamente? Bien, pues hay bastante consenso científico en que la tasa de extinción actual es más de 100 veces superior a la tasa de extinción natural o de fondo, que es la tasa de extinción o el ritmo al que normalmente de forma natural se han extinguido las especies desde que hay vida en la Tierra. Todas las especies de forma natural se extinguen pues, por cambios en su medio, a los que no son capaces de adaptarse, por depredación intensa, por una serie de causas. Pues la actividad humana se calcula que ha multiplicado por más de 100 veces el ritmo de extinción de especies, es decir, se extinguen más de 100 veces más rápido de lo que debería. Hay varios factores que predicen o aumentan la probabilidad de extinción de las especies. Una es que tengan un área de distribución limitada. Es decir, por eso les decía, por ejemplo, lo de las islas. En las islas tienen un espacio muy limitado, entonces cualquier perturbación que ocurra en un espacio limitado es muy sensible porque puede dar al traste con el conjunto de la especie. Especies que tengan bajas tasas reproductivas también. Por ejemplo, ballenas, elefantes, tienen periodos de gestación muy largos, de más de un año en ocasiones, y solo paren una cría. Entonces, claro, esas poblaciones son muy sensibles a la explotación, porque tardan muchísimo en recuperarse. Especies también que tengan grandes áreas de campeo, por ejemplo, los tigres necesitan territorios de varios cientos de kilómetros cuadrados para tener los recursos necesarios para vivir. Pero claro, en una tierra progresivamente humanizada, esas extensiones de terrenos vírgenes son cada vez más escasas. Y también relacionado con esto, especies que tengan gran tamaño corporal, porque suelen tener bajas tasas reproductoras y también grandes áreas de campeo. Y aparte son más vulnerables a otra serie de presiones como la caza furtiva, porque se les ve más, entre otras cosas. Entre el año 1500, poco después del descubrimiento de América, y la actualidad, se han documentado la extinción de 617 especies solo de animales y solo de animales vertebrados.
¿Y por qué hago esta distinción? Porque si tenemos en cuenta que los vertebrados se supone que ocupan nada más que el 3% del total de todos los animales que hay en la Tierra, pues haciendo una sencilla regla de 3 y siendo bastante conservadores, pues podremos ver que el número de extinciones está bastante infraestimado, es decir, sería bastante superior a este. También estoy hablando de extinciones documentadas, es decir, probablemente en el siglo XVI, XVII, XVIII e incluso hoy en día se han extinguido numerosas especies que ni siquiera la ciencia había catalogado, se han extinguido antes de que la ciencia pudiera descubrirlas, entre comillas. Por eso les digo que aunque el número impresione, seguro que es una infraestimación bastante grande. Y el 80% de ellas se han extinguido, 477, desde el año 1900. Ahí dejo el dato, ahora les diré por qué. O a lo mejor ya alguno lo intuye. He traído algunas imágenes de especies que tienen algo en común, que son el tilacino o lobo marsupial, la paloma migratoria americana, el moa y el bucardo. Pues todas estas son especies, taxones, especies o subespecies, esta es una subespecie de cabra montesa, que se han extinguido en tiempos más o menos recientes debido a actividades humanas, fundamentalmente a la caza intensiva y a la pérdida de hábitat. El tilacino era el mayor depredador marsupial que habitaba en la isla de Tasmania y fue cazado hasta la extinción, fundamentalmente por los granjeros, porque depredaba sobre pequeños animales de granja, conejos, gallinas, etc. Y el último ejemplar murió en cautividad en 1935. El caso de la paloma migratoria americana es especialmente relevante, ilustrativo y triste sobre la crisis de extinción, porque esta ave se consideraba a principios del siglo XIX el ave más abundante de la Tierra. De hecho, cuentan los cronistas que en el centro-oeste de Estados Unidos, alrededor de mitad del siglo XIX, 1840, 1850, las bandadas de estas aves oscurecían el cielo durante horas en sus migraciones. Imagínense el tamaño de esas bandadas. Pues de oscurecer el cielo durante horas, en 1850, hacia finales del siglo estaban prácticamente extintas. El último ejemplar, que se llamaba Martha, murió también en cautividad en 1914 debido a la caza intensiva y la destrucción del hábitat. El tercer caso es el del moa, que es el mayor ave terrestre no voladora de la que se tenga constancia, medía hasta 3,5 metros de altura y vivía en la isla de Nueva Zelanda. Y digo vivía porque una vez que llegaron allí los primeros humanos, los maoríes, desde Polinesia, eran un pueblo polinesio, pues la cazaron hasta la extinción en poco más de 200 años, desde el año 1300 se cree que para el año 1600 ya se había extinguido el moa, la cazaban para comérsela. Y esto tuvo además una consecuencia todavía más indeseable, que es que ocurre con frecuencia con las extinciones, que es que además del moa se extinguió el principal depredador del moa, que era una águila gigantesca de 4 metros de envergadura que se llamaba águila de Ast y que tenía a la principal y casi única presa a los moas. Entonces, eso es lo que se denomina cascada de extinción. Una especie se extingue y a su vez arrastra a otras a la extinción. Y también me gusta ponerlo como ejemplo para desmitificar eso de que todos los pueblos aborígenes siempre han vivido en armonía con su entorno y tal. Eso es cierto en algunos casos, en algunos pueblos con creencias animistas, pero no tiene nada que ver con la realidad y de hecho pueblos primitivos está documentada que han extinguido un buen número de especies, sobre todo en islas. Y el último caso pues lo tenemos, no sé si alguno habéis visitado el centro de visitantes del Parque Nacional de Ordesa en Monte Perdido. Si no lo habéis visitado, allí podréis encontrar al último ejemplar de esta subespecie de cabra pirenaica que vivía en el Pirineo. De hecho, le pusieron nombre también, como solo quedaba uno, Laña, y ahí está el pobre disecado. De hecho, el germen del actual Parque Nacional, que se llamaba el Parque Nacional del Valle de Ordesa, se declaró en 1918, fue el segundo Parque Nacional español, se declaró para proteger precisamente a la subespecie de cabra montés, que eran muy poquitos individuos ya, pero no lograron remontar, se siguieron cazando periódicamente y el último ejemplar murió pues, de un evento azaroso, de una tormenta de nieve. Le cayó un árbol encima en el año 2000, que es anteayer, en términos geológicos es anteayer. Y con esto quiero simplemente ilustrar con unos pocos ejemplos que la crisis de extinción no es algo que se dé solo en zonas remotas de hace 500 años, no, es que es un proceso que se está dando ahora mismo en todas partes. A nosotros mismos, en un país rico, civilizado, supuestamente, como nosotros, se nos ha extinguido nada menos que una especie de cabra montés, o una subespecie de cabra montés.
Bien, ¿y por qué ocurre esto? Pues ocurre esto y por qué de estas 617 especies han extinguido 477 a partir del año 1900. No sé si eso os ocurre. Pues a partir del siglo XVIII, finales del XVIII, principios del XIX, se empieza a dar lo que se conoce como revolución industrial, ¿no? Esto tiene unas consecuencias muy buenas para una especie, que somos nosotros, pero muy malas, nefastas para el resto. Porque aumenta el poder transformador de Homo sapiens hasta extremos inimaginables. Lo que antiguamente nos costaba a lo mejor 2 semanas talar a mano una hectárea de selva tropical, ahora se hace en un día. En 2 días metes un bulldozer, unas sierras mecánicas y has desbrozado una hectárea entera de bosque tropical. Entonces, claro, el poder transformador de Homo sapiens se ha multiplicado hasta hacerse preponderante en la biosfera y hasta lograr sustituir a los factores tradicionalmente transformadores de la biosfera, que eran los factores geomorfológicos, tectónicos, volcánicos, etc. Ahora mismo es el ser humano el principal agente transformador de la biosfera. Y por eso también hay cada vez más consenso en la comunidad científica de denominar esta nueva era geológica desde la revolución industrial como el antropoceno, en el cual, como digo, el principal agente transformador somos nosotros, es el ser humano. ¿Qué consecuencias tiene que estemos transformando la biosfera a esta velocidad y a esa escala? Pues que también hay cada vez un mayor consenso de que estamos entrando en un nuevo periodo de gran extinción. Desde el inicio de la vida en la Tierra se han documentado 5 grandes extinciones y ahora hay cada vez más consenso de que estamos entrando en una sexta. Este nuevo periodo de gran extinción tiene 2 características diferenciadas con respecto a las 5 anteriores. La primera es la velocidad a la que se está dando. Si en las 5 extinciones masivas anteriores se extinguían entre 3/4 partes y 4/5 partes de las biotas existentes tanto en el medio terrestre como en el medio marino en torno a cientos, miles de años, ahora estamos hablando de décadas. Es decir, el proceso se ha incrementado pues más o menos por 100 veces más rápido. Y el segundo factor también diferenciador de esta sexta gran extinción es que por primera vez en la historia de la vida en la Tierra se debe a una única especie que somos nosotros, Homo sapiens. Las 5 anteriores se deben a fenómenos volcánicos, tectónicos, astronómicos, como son el impacto del meteorito este famoso que causó la última extinción, la quinta gran extinción, la de los dinosaurios, hace 66 millones de años. Pero ahora por primera vez somos nosotros, tenemos el triste honor de ser nosotros los agentes causantes de esta nueva gran extinción. ¿Y en qué se traduce esta sexta gran extinción? Pues según un reciente informe de la ONU, hasta 1 millón de especies podrían desaparecer en las próximas décadas si seguimos al ritmo de degradación actual. Y las poblaciones, como os mostraré ahora, y las poblaciones de las especies restantes van decreciendo también a un ritmo alarmante, lo que se conoce como defaunación para fauna, que es el equivalente a deforestación para flora. Dentro de qué grupos son más amenazados o están más amenazados, dentro de las plantas, las cícadas y las gimnospermas son los grupos de plantas más amenazados. Las gimnospermas son las plantas sin flor, los cipreses, los pinos, este tipo de árboles. Contienen respectivamente el 63 y el 40% de las especies de cícadas y de gimnospermas amenazadas respectivamente de extinción. Dentro de los vertebrados, los anfibios es el grupo que tiene el mayor número de especies amenazadas, con un 42%. Y esta es la imagen que os decía. Este es un indicador que se llama el índice de planeta vivo, que lo recopila desde el año 1970 de forma sistemática WWF, lo que era antiguamente ADENA, en España, y que realiza un seguimiento de 32.000 poblaciones de vertebrados en todo el planeta, de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Las lleva siguiendo de forma sistemática desde el año 1970 hasta la actualidad. Y como ven, la biodiversidad se desliza por la pendiente, van quedando cada vez menos especies, pero es que además cada vez van quedando de las especies que permanecen, cada vez quedan menos ejemplares. Por lo tanto, esas especies cada vez se van acercando más también a la extinción. De hecho, bueno, calculan que entre 1970 y 2020 el grueso, el número de las poblaciones silvestres se ha reducido en un 70%.
La segunda diapositiva os mostraba una serie de causas de presiones sobre la biodiversidad. No sé si lo recordáis: la pérdida de hábitat, la contaminación, las especies invasoras. Pues todas ellas se derivan de dos causas últimas. Hay dos motores o dos impulsores últimos que generan todas esas presiones sobre la biodiversidad. No sé si alguien puede apuntar alguno, o conocéis alguno de ellos. Así me dais tiempo a ver. Bueno, si no os lo digo yo. El consumo. Exacto, uno de ellos es el consumo, muy bien. Pero tú has hecho trampa, tú ya te lo sabes. Pues mira, el primero de ellos es que somos muchísimos humanos, es decir, cada vez somos más. Hemos superado ya los 8.000 millones de personas. Ahora os pondré una gráfica donde vais a ver cómo se correlaciona la población humana con el número de extinciones de vertebrados. Y entonces, lógicamente, pues todos los humanos pues, necesitamos unos mínimos para sobrevivir. Necesitamos alimento, necesitamos agua dulce, necesitamos materias primas para vestirnos, para vivir, etcétera, suelo fértil. Claro, todo eso tiene que salir de algún sitio. En un planeta con recursos finitos, todo lo que nosotros vamos cogiendo se lo estamos quitando a alguien. Pero es que no solo eso, es que no es que seamos 8.000 millones de personas, es que encima buena parte de la gente que vivimos en los países llamados ricos consumimos muy por encima de las posibilidades del planeta. Y me viene muy bien que haya sido esta charla en esta plena semana del Black Friday, ¿no? Y justo antes de las Navidades, para incidir sobre este punto que es fundamental, porque es verdad que en España no tenemos precisamente un problema de superpoblación, pero sí que es verdad que tenemos un problema de mentalidad de sobreconsumo. Y entonces, si por lo menos os llevarais esta idea a casa, yo ya me iría tranquilo y me iría contento, que todo lo que consumimos y todos los recursos que acaparamos, nosotros los estamos sacando de algún sitio y se los estamos quitando a alguien. Esa es la idea fundamental. Para que veáis algunas cifras de uso de recursos y de lo que estamos hablando. Fijaos, en esta gráfica, no sé si lo veis bien, no me pongo en medio, en el eje de ordenadas está el porcentaje de extinciones acumuladas de especies de vertebrados y en el eje de abscisas está el tiempo, desde el año 1500 hasta 2014. Pues la línea roja simboliza el crecimiento de la población humana y la línea azul las extinciones de animales vertebrados. Como veis, prácticamente van a la par. Entonces, la población humana ha seguido un ritmo creciente, más o menos lento, ¿no? Llamémosle, hasta el año 1800, cuando ¿qué ocurre? Que despega la curva, se empina muchísimo la curva, se dispara la población humana. ¿Por qué? Pues precisamente por los efectos, en este caso positivos, para Homo sapiens de la revolución industrial, mejoras tecnológicas, mejoras sanitarias, mejoras en la alimentación, médicas de todo tipo. Pero claro, ello lleva aparejado, pues esto, una curva muy parecida de extinción. Otra imagen interesante: entre 1970 y 2016 la población humana más que se duplicó, aumentó en un 103%, mientras que las poblaciones de especies silvestres se redujeron un 68%. Otra gráfica interesante, me parece muy interesante, compara el peso estimado de todos los vertebrados terrestres en el Neolítico, en los inicios de la agricultura, hace 10.000 años, y hoy en día. Y se estima que hace 10.000 años el peso de los vertebrados terrestres se distribuía en un 99%, pesaban las poblaciones de animales silvestres y tan solo un 1% los humanos. Fijaos lo que ha cambiado a día de hoy, prácticamente se ha dado la vuelta. Hoy en día los animales silvestres tan solo pesan el 1%, 2/3 lo pesan las 15 o 20 especies ganaderas que Homo sapiens cultiva y protege para su bienestar, y aproximadamente 1/3 del peso somos los propios humanos. Y fijaos, estas son cifras del año 2000, es decir, que ya seguramente que se han superado con creces. Pero para que veáis la desproporción en el uso de recursos, una única especie, que es Homo sapiens, usaba más del 42% de la productividad primaria neta terrestre. La productividad primaria neta terrestre es la energía que los organismos fotosintéticos captan del sol y transforman para el uso del resto de seres vivos. Pues más del 42% de esa productividad terrestre, más del 30% de la productividad marina, más de la mitad del agua dulce disponible y más de la mitad de la superficie terrestre se encuentra ya transformada para uso humano, el 40% para la producción de alimentos.
Claro, si tenemos en cuenta que aproximadamente se estima que compartimos el planeta con otros 9 millones de especies y que nosotros somos una especie, imaginaos la desproporción en el uso de los recursos. El resto usan lo que les dejamos, lo que les vamos dejando. Entonces, por mucho que haya, que nos sintamos parte de Homo sapiens, que nos encante Homo sapiens y que nos hagan, algunos de los miembros de Homo sapiens nos hagan vibrar, ¿no? Y nos den muchas alegrías, pues es imposible dejar de ver la desproporción en el uso y el consumo de recursos. Bien, y simplemente lo que os decía, en un planeta con recursos limitados, con agua dulce limitada, suelo fértil, energía limitada, materias primas de distinto tipo limitadas, hemos de ser muy conscientes que todo lo que vayamos consumiendo nosotros, al final son recursos, se extraen de materias primas, de distintos minerales, etc. Pues ese móvil nuevo, que ya el mío tiene 2 años, y ¡ay, cómo voy a andar con un móvil tan viejo de 2 años! Ahora ha salido uno de tropecientos tetrapíxeles más y, bueno, realmente lo quieres para hacer fotos a la tarta que has hecho, que ha hecho tu pareja, lo que sea. Pero bueno, entonces, que seamos conscientes que eso, que los nuevos pares de botas o de zapatos, que el Black Friday, que nos volvemos locos, lo único que van haciendo es quitando recursos a la biodiversidad hasta que desaparece. Hasta que tenemos algo así para unos pocos privilegiados de ciertos países ricos y lo que os decía, que tenemos que ser conscientes de que para que unos pocos vivamos en el exceso, otros no tienen ni siquiera para sobrevivir. Y ya no estoy hablando de otras personas, estoy hablando de otros seres, que ni siquiera nos pasa por la cabeza. Y es normal, no es fácil, no es una relación directa de que me compro unos zapatos y se va a extinguir un orangután en Indonesia. Pero hay un nexo causal que al final lleva a que el orangután se extinga. Entonces, esa es si os tenéis que llevar algún mensaje de la charla de hoy, repito, me encantaría que fuera este. Por lo menos que seáis conscientes del... Nos vamos a dormir hoy. Me da culpa. Bueno, es culpa de todos. Luego hablamos. No digo que culpa. Me gusta más hablar en términos británicos de responsabilidad más que de culpa. Me gusta más hablar de responsabilidad. Entonces, cuando hablamos de que se están perdiendo especies, de la crisis de extinción, ¿de qué estamos hablando? Cuando se pierde una especie, ¿qué se pierde realmente? Bien, pues para eso creo necesario empezar distinguiendo dos conceptos que están relacionados pero que no son lo mismo. Os voy a poner un ejemplo, que son el de precio y el de valor. El precio es lo que estamos dispuestos a pagar en el mercado por un bien o un servicio, pero el valor es bastante más inclusivo que el precio. Incluye el precio, pero tiene otras connotaciones mayores que el precio. Os pongo un ejemplo. A lo mejor seguramente todos tengamos por casa esa pulsera que hizo nuestra tía, aquella que queríamos tanto, con conchitas de la playa, o un cuadro que pintó nuestro abuelo, que nos vio antes de morir cuando éramos pequeños y tal. Pues seguramente si fuéramos a vender esos objetos en cualquier sitio, en un mercadillo, en Wallapop o donde fuera, pues no nos darían gran cosa, nos darían a lo mejor 10 euros, 15 euros. Pero ¿significa eso que ese es todo el valor que vosotros dais a esos objetos? Probablemente no lo venderíais por ese precio, a lo mejor por 10 veces más. El valor es mucho mayor, el valor que tiene ese objeto. Y algo parecido ocurre con la biodiversidad. Lo que ocurre es que la biodiversidad, tal y como está considerada por la economía y la política actuales, está tremendamente infravalorada. Os he puesto aquí un esquema sobre el valor de la biodiversidad. Actualmente, excepto en algunos círculos pequeños académicos, solo se considera el valor de uso, que es el valor que tienen las ciertas especies, el valor comercial de ciertas especies, para que nos entendamos, ¿no? Pues especies maderables, en el caso de la madera, o especies pescables, como el salmonete, otro tipo de especies que podamos comprar, ¿no? Ellas o sus partes. Es lo único que se valora desde un punto de vista económico y político, es lo que se denomina valor de uso directo. Pues nosotros cuando vamos a la pescadería a comprar unos salmonetes, pues ¿a cuánto está? 14 euros un kilo de salmonetes aproximadamente. ¿Significa eso que cada salmonete, que el valor total de cada salmonete es 1,40 euros? Veremos que no, porque simplemente ciñéndonos al resto de valores de uso, que son los valores que Homo sapiens otorga a unas pocas especies, que le son útiles de alguna manera, de las que se aprovechan de alguna manera, ni siquiera se consideran los valores de uso indirecto, que son los bienes y servicios ecosistémicos que la biodiversidad proporciona a los humanos y muchas veces sin ser conscientes de ellos,
Por ejemplo, hablando del propio salmonete, los salmonetes son unos peces que van por el fondo del mar, en aguas costeras, comiéndose los detritus que van cayendo allí, la basurilla y tal. Entonces, lo que hacen, sin que nosotros nos demos cuenta, es purificar el agua. Entonces, nosotros nos vamos a bañar a la playa y tanto los salmonetes como otra serie de organismos han limpiado el agua para nosotros. Diciéndolo así, no lo están limpiando para nosotros, pero nos están haciendo ese servicio que no está ni lo percibimos ni tampoco está cuantificado en términos económicos. Eso es lo que se llaman valores de uso indirecto. Y luego además están los valores de uso potencial que engloban cualesquiera de estos dos valores, valores de uso directo o valores de uso indirecto. Os pongo un ejemplo. Alguien que vive en Albacete, a lo mejor no tiene acceso en su pescadería todos los días a comer salmonetes, pero bueno, a lo mejor los viernes llegan los salmonetes y los puede comer. Entonces tiene la potencialidad de comprarlos y de hacerse una parrillada. Y a lo mejor pues tiene la playa lejos, pero bueno, cuando vaya a Benidorm, a donde sea a bañarse, puede hacer uso, muchas veces sin saberlo, la mayor parte de las veces sin saberlo, de esa agua limpia que la biodiversidad ha filtrado y ha purificado para él. Y él está disfrutando de ese servicio sin ni siquiera saberlo. Pues bien, es que ni siquiera los valores de uso, que son los que otorgamos nosotros a un puñado de especies, están bien contabilizados. Nos falta el otro pilar de valores de la biodiversidad, que son al menos igual de importantes, que son los valores de no uso. Porque, ¿qué ocurriría entonces? Es decir, todo esto estamos hablando de especies que nos benefician de alguna manera. ¿Qué ocurre con el resto de especies que todavía no hemos encontrado ningún beneficio? Una babosa, por decir algo. Ni la compramos, ni nos la comemos, ni hacemos nada con ella. Entonces, ¿qué pasa? ¿Daría igual que se extinga? Claro, eso es peligroso. Es una pregunta delicada. Entonces, por eso es importante que veamos el valor completo de la biodiversidad. Y para ver el valor completo de la biodiversidad tenemos que ver el segundo pilar, que son los valores de no uso, que son los valores que tiene la biodiversidad independientemente del uso que haga Homo sapiens de ella. Que podemos diferenciar en al menos tres tipos, que son el valor de existencia, el valor intrínseco, por el mero hecho de existir, el valor ecológico, todas las especies y todos los organismos de las distintas especies cumplen una función en su ecosistema, bien sea como productores primarios, organismos fotosintéticos, herbívoros, carnívoros, detritívoros, etc. Y el valor evolutivo, es decir, todas las especies, pues normalmente las especies se dividen en poblaciones. Esas poblaciones, algunos individuos de esas poblaciones sufren o experimentan algún tipo de mutación, y si esas dos poblaciones permanecen separadas y esa mutación pervive en el tiempo, con el paso de los miles de años van a ir dando lugar a dos especies separadas. Es el proceso que se denomina especiación y que se opone a la extinción natural de fondo de la que os hablaba al principio. Es decir, de forma natural se van extinguiendo especies y de forma natural se van creando también nuevas especies, de tal manera que la biodiversidad del planeta permanece más o menos en equilibrio. Pues para poneros un ejemplo de lo importantes que son los valores de no uso, os diría que si hace 70 millones de años un pequeño mamífero parecido a un ratoncillo que vivía a la sombra de los dinosaurios para que no se lo comiese, no se lo hubiera dejado sobrevivir, se hubiera extinguido, u otra especie lo hubiera extinguido, ese animalillo no habría dado lugar a otros mamíferos más grandes, más evolucionados. Esos no habrían dado lugar a los primates no habrían dado lugar a los simios a los simios antropoides, y nosotros no estaríamos hoy aquí asistiendo a esta charla. Entonces, este esquema creo que representa mucho mejor el valor completo, de una forma más realista, de la biodiversidad. Bien, ya hemos pasado la parte, como dices tú, así que cuesta, ¿no? Que cuesta digerirlo, ¿verdad? Si tienes un poco de mentalidad o de ética o te preocupan estas cosas, cuesta escuchar estas cosas, pero es útil, es necesario, creo. ¿Qué se hace ante la crisis de extinción? ¿Qué se está haciendo? Pues hay dos grandes estrategias para frenar la crisis de extinción, que son la estrategia de conservación ex situ, es decir, fuera de los hábitats donde vive la biodiversidad, y la estrategia de conservación in situ, dentro de los hábitats donde vive la biodiversidad. Seguramente conoceréis las dos formas más conocidas de conservación de la biodiversidad ex situ, que son los
zoológicos, los acuarios y los jardines botánicos, seguramente que los habréis visitado en distintas ocasiones. No me gustaría dejar pasar la ocasión para, sin estresar o sin enfatizar, me sale en inglés a veces la palabra, sin enfatizar la importancia tremenda que tienen este tipo de instalaciones para la conservación de la biodiversidad global. Os voy a dar unas cifras. Se estima que el 25% de las especies de aves, una de cada 4, el 20% de las de mamíferos, el 12% de las de reptiles y el 4% de las de anfibios viven actualmente en zoológicos. Si tenemos en cuenta el mínimo tamaño que ocupan estas instalaciones en la biosfera, vemos que son auténticos tesoros de biodiversidad. Pero no solo eso, es que además son el último hilo al que se agarran a la vida un buen número de especies que ya están extintas en estado silvestre, que ya hemos empujado a través de todas esas presiones de sus hábitats, ya no existen más, no hay poblaciones salvajes, y que se aferran a la vida todavía en este tipo de instalaciones. Si no fuera por ello ya estarían extintas. Pero este tipo de instalaciones, zoológicos, acuarios y jardines botánicos, no tienen solo una labor importantísima para la conservación de la biodiversidad, es que tienen también una labor que es casi igual que importante, que es la labor educativa, la labor de dar a conocer estas especies y su problemática a un montón de ciudadanos de todo el mundo. Se estima que todos los años se dan 700 millones de visitas a zoológicos y acuarios en todo el mundo. Imaginaos el potencial de educación y concienciación ambiental para un montón de poblaciones, sobre todo urbanas, que nunca van a llegar a ver estos animales en su medio natural. Y en muchas ocasiones no serían conscientes de otra manera de su problemática. Otro tipo de estrategias de conservación o de forma de conservación ex situ son los bancos de semillas o de germoplasma. Es una estrategia muy eficaz, poco vistosa, no es tan vistosa como los zoológicos o los acuarios, pero allí se conservan de forma embrionaria pues, un montón de especies y variedades, tanto vegetales como animales. Y dentro de la estrategia de conservación in situ, la manera más común y de la que seguramente todos conozcáis de conservación in situ son las áreas protegidas, parques nacionales, parques naturales, reservas naturales, etc., que no son otra cosa que pedazos de territorio terrestre o marino que Homo sapiens ha designado o declarado legalmente con el objetivo de conservar la biodiversidad a largo plazo. ¿Y cómo hacen esto? Pues mediante esa misma normativa, restringiendo actividades humanas que evitan esas presiones de las que os hablaba al principio. Pues se prohíbe circular a motor, se prohíbe la caza, se prohíbe XXX, para simplemente dar algo de espacio para que la biodiversidad pueda vivir. Y otro tipo de iniciativas de conservación in situ, que en este caso son más proactivas, las áreas protegidas son más reactivas, reaccionan a las agresiones externas, digamos, esto es más proactivo, es la restauración ecológica o restauración ambiental, mediante actividades de revegetación, de reintroducción de especies, de mejora de los suelos, etc. Pues lo que se intenta es dar más espacio, más recursos para la biodiversidad. Todo esto podríamos considerarlo soluciones técnicas ante la crisis de extinción, y todas ellas son necesarias y son útiles, pero no son suficientes para parar todo ese conglomerado de presiones de la que os hablaba al principio. Se sigue perdiendo, pese a todos estos esfuerzos, y son muchos, se sigue perdiendo biodiversidad. Entonces, es necesario algo más, es necesario ir más allá, es necesario un cambio de perspectiva, un cambio de paradigma. Y para ello os voy a hacer una pregunta, no quiero que me la respondáis ahora, yo simplemente que os la planteéis. ¿Dónde termina vuestra familia? ¿Termina en vuestros padres e hijos? Perdón. ¿Termina en vuestros tíos y primos, en vuestras familias políticas, en los parientes de vuestra familia política, en quienes comparten vuestros apellidos? Nosotros que vivimos en la península ibérica podemos considerar a los portugueses o a los andorranos también como nuestra gran familia ibérica. Cuando voy a Iberoamérica, por ejemplo, porfios de Paraguay, siempre nos tratan muy bien. ¡Oh, los hermanos españoles, la madre patria! Hermanos, madre. Podemos considerar a los latinoamericanos también como parte de nuestra familia ampliada. Terminan mis amigos, algunos de los cuales quiero o queremos más que a miembros de nuestra propia familia. En nuestros vecinos, incluso en nuestras mascotas. No lo respondáis todavía. Simplemente me interesa que os lo planteéis. ¿En qué consiste este cambio de perspectiva? Así es como nos vemos. Es decir, cuando a cualquiera de nosotros, seguramente, y no me equivoco,
nos hablan de la evolución, del árbol de la evolución, de la filogenia de las especies, de la clasificación. Enseguida nos viene a la mente algo parecido a esto, ¿no? Algo con una especie de árbol real, una especie de árbol evolutivo, con las formas más sencillas de vida en la base y que se van complejizando conforme vamos subiendo por las ramas del árbol hasta llegar al culmen de la evolución, ¿no? O de la creación, como cada uno lo quiere interpretar, que es Homo sapiens, el ser humano. Yo no sé, Juan Carlos, tía, yo llevo muchos años de biología a las espaldas, tú también, pero seguramente lo primero que te saltará a la mente cuando te hablan de evolución o de filogenia es algo muy parecido a esto. Yo creo que al 99% de la gente lo que pensamos es esto. Pues bien, así nos vemos. De hecho, si yo os preguntara ahora qué es biodiversidad, seguramente me dirías qué es esto, que es algo muy parecido a esto, ¿no? Un ecosistema con sus animales, sus plantas. A lo mejor alguien que sepa un poco más de biología pues me dirá, bueno, David, ahí faltan hongos, faltan protistas, faltan bacterias, ¿sí? Los organismos vivos, sí, sí, correcto. Pero prácticamente nadie me diría que falta Homo sapiens. ¿Por qué? Porque no nos consideramos biodiversidad, no nos consideramos parte del mundo natural, nos consideramos algo externo, algo ajeno. Y no solo externo, sino encima superior. Nos situamos en un prisma superior de dueños, señores, o en el mejor de los casos, custodios de la evolución del mundo natural o de la creación. Así es como nos vemos. Pero así es como somos. Os he traído un extracto de la filogenia, la historia evolutiva de los primates, del orden primates, que está aquí, al cual pertenecemos, entre otros géneros y especies, los lemures, los gorilas, los humanos, los chimpancés, estoy delante y no te dejo ver, los gibones, los orangutanes. Pero si vamos tirando hacia atrás en nuestra historia evolutiva, vemos que los humanos somos un tipo de primates, que somos mamíferos placentarios, que somos animales vertebrados y que pertenecemos al dominio eucariota de organismos pluricelulares, que compartimos con las bacterias, con las plantas, con las medusas, con los peces, con los camaleones, un último ancestro común universal. Es decir, esto quiere decir que el ta elevado a n abuelo de un caracol y de cada uno de nosotros es el mismo. Es el mismo. Por eso lo llamo la gran familia de la vida y por eso creo que no tiene sentido el que nos situemos fuera del mundo natural. Por lo menos evolutivamente no lo tiene. No solo es que pero evolutivamente... somos los únicos conscientes. Perdona, si quieres lo dejamos para el final para no... No puedo tener. Ya, ahora no, si me encantará, luego esto seguro que da tiempo a un debate, espero que dé tiempo a un debate apasionante y estoy deseando escuchar lo que tenéis que decir, te lo juro, que tengo muchísimas ganas de escucharos. Pero para no interrumpir, porque si no nos vamos a alargar y a lo mejor así lo hacemos de una manera más estructural. Pero es que no solo es que evolutivamente compartamos un mismo ancestro con todo el resto de formas de vida, es que encima biológicamente estamos hechos del mismo material. Los genes, estas son las bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina y guanina, son las mismas. Es decir, el material genético, la base, los ladrillos con los que se hacen los genes es el mismo en una bacteria, en un ciprés o en un humano. Entonces, mirad, de hecho, he sacado aquí del Instituto Jane Goodall de España, sabéis, la famosa primatóloga que falleció hace un mes aproximadamente, llama a los grandes simios nuestros primos evolutivos. ¿Por qué? Porque lo único que nos diferencia a nosotros de una lombriz es la secuencia de pares de bases de nuestro ADN, de nuestro genoma. Y fijaos qué poco nos diferencia con otras especies de grandes simios, como los bonobos o los chimpancés, con los que compartimos el 99% de nuestra secuencia genética. Con los gorilas el 98,4% y con los orangutanes el 97%. Así, cada vez que nos vamos separando del orden de los primates, cada vez compartimos menos, pero seguimos compartiendo siempre material genético con el resto de las especies, por lo menos la arquitectura del material genético, los ladrillos genéticos. Entonces, al final de lo que trata el biocentrismo es de cambiar este prisma o este paradigma según el cual Homo sapiens está en la cúspide de la evolución o de la creación y el resto de las especies están allí a nuestro alrededor para satisfacer nuestras necesidades, por otro prisma, por lo menos biológicamente, evolutivamente, más justificado,
que es el biocentrismo, que lo que aboga es porque Homo sapiens se reintegre dentro de la gran familia de la vida con el resto de especies, que personalmente que creo que es de donde nunca debimos salir. Esto tiene, como os digo, tiene justificación genética, tiene justificación evolutiva y tiene justificación moral, porque todo este conjunto de valores, no se nos ocurriría negarles los valores de no uso a ninguna persona. No se nos ocurriría decir que cualquiera de los que estamos aquí o de los de fuera no tienen valor de existencia, no tienen valor intrínseco, no tienen derecho a existir. ¿Por qué se lo negamos a otros? Pues bien, entonces, sobre estas premisas, ¿en qué se basa el biocentrismo? De forma muy sencilla. En la debida consideración hacia todos los seres vivos, en el respeto hacia todas las formas de vida y en la igualdad de todas las formas de vida. ¿Y esto en qué se traduce? Pues debe traducirse en unos mismos derechos de los seres vivos, que sean, como mínimo, el derecho a la existencia de las especies, a la vida de los individuos, a la evolución, a evolucionar y poder con el tiempo diverger y crear una nueva especie, a la libertad, a la integridad física y al disfrute de los recursos hábitats naturales, sin alterar. Siempre desde mi punto de vista, desde un prisma o desde un paradigma o desde un marco ecológico, de la ecología. Dentro de la ecología hay distintos tipos de organismos. Hay organismos productores primarios, que son los que transforman la energía solar en hidratos de carbono que son utilizados por el resto de organismos vivos. Estos son consumidos por los consumidores primarios, herbívoros, estos por los consumidores secundarios, y luego, al morir, los restos de todos ellos pues pasan a otra vez formar parte de los productores mediante la acción de los descomponedores. Este sería, en resumen, una propuesta de biocentrismo con base científica o con base ecológica, que es de lo que os vengo a hablar hoy. Y con este nuevo paradigma o este nuevo cambio de perspectiva, esta señorita pues sería equivalente y tendría los mismos derechos a que este caracol, y sería equivalente y tendría los mismos derechos que este roble. Desde este paradigma, ¿qué justificación habría entonces para cosas como esta? Que de hecho esta imagen la he sacado de unos recursos educativos para escolares, es decir, que es curioso porque, como os digo, no es que solo os enseñe esto, es que yo con un montón de años de biología, e incluso Juan Carlos con todavía más, es que lo que primero nos viene a la cabeza es esto. ¿Qué justificación habría desde este paradigma para vernos así? Como la culmen de la evolución. No sé si os habéis enterado de esta noticia que a mí me estremeció hace unos días en las noticias, que habían pagado un grupo de millonarios europeos, habían pagado grandes sumas de dinero por ir a disparar a civiles indefensos durante la guerra de Bosnia. En lo que denominaban safaris humanos. Seguramente no se nos ocurra mayor maldad y mayor inmoralidad. Entonces, si vemos malvado e inmoral ir a matar humanos indefensos, ¿qué justificación hay para esto, para matar animales por placer? ¿Qué justificación hay para destruir sus hábitats, sus hogares? ¿Qué justificación hay para degradarlos? ¿Para mutilarlos? ¿Para torturarlos por placer? ¿Qué justificación hay para apropiarnos de los recursos que no nos pertenecen, que no son nuestros? ¿Cómo podemos vender suelo? Es que no sé, es difícil, sé que es difícil desde nuestro paradigma habitual, pero es como si vendiésemos aire, o vendiésemos mar, o vendiésemos agua. O sea, ¿en qué mente cabe que puedes privatizar un recurso que es hogar? Para empezar, es un ecosistema en sí mismo, donde viven un mogollón de especies de organismos, invertebrados, hongos, etc. ¿Nos pertenecen también esos invertebrados y esos hongos con los que vendemos el suelo? ¿Por qué nos apropiamos de él? ¿Es nuestro? ¿Con qué derecho? ¿Qué justificación hay todavía para esto? No sé si lo conocéis, la famosa imagen del macrohotel del Algarrobico, que es que para más INRI ni siquiera es para vivir nosotros, es que es un establecimiento de ocio que encima se ha hecho en una de las reservas naturales, de los que se han hablado, una de las áreas protegidas, para conservar la biodiversidad. Es decir, ¿con qué derecho destruimos el hogar de otras especies? Pero es que ni siquiera para nuestro hogar, es que para nuestro ocio.
en una de las pocas zonas que hemos reservado para que las otras especies puedan vivir. Yo os lanzo las preguntas, ¿eh? Yo no la voy a responder, quizá ahora... Deja para el debate que Ahora- estamos aquí. Ahora que veo que se muerden las uñas ya. Me tengo que ir pronto. Mira que la queratina es muy buena, dicen los chinos, o sea que Ya. eso está bien. Bueno, pues ya voy concluyendo. Entonces, yo no sé cómo lo veis, ahora me diréis, que os prometo que tengo muchísimas ganas de escucharos. Pero claro, a lo mejor pensáis, pues qué bonito, pero este muchacho es un utópico, tal, esto lo veo muy bien, pero no es realizable. Bueno, pues puede que no. Puede que sí o puede que no. Pues las cosas hay que pensarlas, hay que imaginarlas, y si no se piensa y no se imaginan, pues no se hacen. Pero mira, por ejemplo, os traigo la imagen con la que abría esta conferencia, que no sé si se ha sacado de Australia o de Estados Unidos, pero bueno, en cualquier caso, una autopista enorme de 4 carriles por sentido, totalmente colapsada, seguramente no la punta, pero me parece un ejemplo buenísimo de lo que estamos hablando, de la consideración y el respeto a otras especies. Fijaos que se paraliza, Homo sapiens paraliza miles de coches que van con sus historias al trabajo, que llegan tarde a la reunión, no sé qué, no sé cuántos, para que una familia de patitos pueda cruzar de un lado a otro de la autovía. Porque seguramente los antepasados de esos patitos vivían aquí muchísimo antes de que hubiera coches y de que nosotros pusiéramos ahí una autovía. Entonces me parece un ejemplo buenísimo de consideración y de respeto hacia otras formas de vida. Es decir, Homo sapiens para su actividad para que otras especies puedan realizar su vida. Otros ejemplos de esto ya sí los he vivido yo. Por ejemplo, cuando os hablaba de la conservación del suelo, de cómo construir, hay maneras de construir y maneras de construir. Es decir, yo no tengo la solución a todo, eso seguro, por si me lo vais a preguntar, pero hay maneras y hay maneras. Es decir, como puede ser, se puede. Y se puede construir sin destruir el suelo. No hace falta cementar y destruir por completo de forma permanente y irreversible el suelo. Se puede construir elevado sobre pilotes, de tal manera que mantienes el ecosistema del suelo y mantienes la funcionalidad del suelo. Los organismos pueden pasar por aquí. Otro ejemplo, no sé si alguno habéis tenido la inmensa fortuna de visitar las Islas Galápagos. ¿No? En Ecuador tampoco. Qué raro, yo he estado ahí en un montón de sitios. Bueno, pues os lo recomiendo encarecidamente. Yo he visitado unos cuantos sitios en el mundo y no encuentro palabras para definir lo que se vive ahí. Ahí es lo más parecido al paraíso o a la armonía que yo he conocido entre los distintos seres vivos, entre las distintas especies. Mirad, simplemente una imagen. Una playa normal de la isla de San Cristóbal, los humanos allí pues bañándose tal, pero al lado de los leones marinos, de las iguanas, de especies de aves que están allí pues, alimentando a sus crías, entran, salen del agua, tú te vas a nadar, al lado te aparece una tortuga marina que está allí a su rollo, comiendo sus algas, o una iguana nadando a tu lado. Yo nunca he visto un sitio donde las especies convivan con Homo sapiens en tal armonía. Increíble, increíble. Si os lo digo, sería muy bueno que lo pudierais experimentar. Pero es que no es solo Homo sapiens el que invade los hábitats naturales en la Galápagos, es que también los organismos, en este caso los leones marinos, invaden, entre comillas, los hábitats humanos o antrópicos. Aquí me veis, aquí compartiendo el banco con este león marino que se lo está pasando fenomenal ahí, durmiendo la siesta. Os traigo otro ejemplo de otra punta del planeta, de Sudáfrica, cerca de Ciudad del Cabo. Aquí tenéis a María. Y esto es un pingüino. y ahí hay una playa para una colonia de pingüino africano que está dentro de un pueblo. Es como si aquí en el Escorial tuviéramos costa y tenemos una colonia de pingüinos africanos, que es una especie además amenazada de extinción, conviviendo con nosotros como unos vecinos más. Entonces lo que se ha hecho es acotar la playa. De hecho hay dos partes de la playa, una parte que pueden usar tanto pingüinos como personas y otra parte solo para pingüinos, donde tienen allí sus madrigueras, tienen libre acceso al agua, de hecho tienen acceso hasta a salirse de la playa. Ellos se pueden subir por las escaleras y si quieren pueden salirse a andar por allí por la... Claro, está lleno de resaltes para que no los atropellen, ¿no? Para que los coches vayan despacito. Estos son todos ejemplos puntuales de consideración y respeto sobre otras formas de vida. Pero es que hay sociedades enteras que viven de acuerdo a estos principios. Hablo, por ejemplo, de hinduismo, de budismo. Son filosofías que llevan en su raíz el respeto intrínseco a todas las formas de vida. No sé si habéis visto 7 años en el Tíbet, la película, ya tiene unos años, sí, ¿no?
Y os he traído aquí esto porque me hizo mucha gracia esta escena, que Brad Pitt da vida a un agente alemán de los años 30, de los nacionalsocialistas, y va allí y les encarga a los monjes budistas que construyan un edificio, no recuerdo si es un almacén o qué es, y se vuelve a Alemania. Y luego vuelve a los 3 meses y ve que no hay nada hecho. Y dice, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Dice, no habéis hecho nada. Y le dice al capataz, sí, no hemos parado de trabajar. Dice, lo que pasa es que no dejan de salir hormigas y lombrices y hasta que no las evacuemos a todas no podemos empezar la construcción del edificio. Hace gracia y de lo raro que nos suena, pero es que hay sociedades que viven así. Y tampoco hace falta irse al Tíbet. O sea, es que los principios del biocentrismo los podemos aplicar cada uno de nosotros todos los días en casa. Si nos entra una polilla, cualquier bichito en casa, no hay por qué matarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, es que estáis privando nada menos que de la vida, de la existencia. No digo que lo hagáis, pero que muchas veces, o un murciélago o tal, o cualquier cosa, ¿por qué? Pero sí que además tú has puesto tu hogar donde vivían ellos mucho antes que tú. Si es que tendrían ellos si nos ponemos así, tendrían ellos más derecho a vivir allí que tú. Entonces, pues desde mi punto de vista, pues se coge, o una arañita o lo que sea, se coge, se saca al jardín o a la ventana y ya está. Y oye, pues que siga tú por tu lado y yo por el mío. ¿Pero por qué? ¿De qué derecho tengo yo de quitarte la vida? Nada menos que la vida, ¿eh? Bien, termino, que no sé si me he enrollado mucho o no, con unas pocas conclusiones. La biodiversidad planetaria se enfrenta a una enorme amenaza para su supervivencia por las actividades humanas, fundamentalmente derivadas de 2 motores últimos, que son la superpoblación humana y el consumo excesivo de recursos. Es necesario, aparte de estas modalidades de conservación ex situ, de conservación in situ, acuarios, zoos, áreas protegidas, etc., todo esto ayuda a que no se pierdan más especies, pero no está evitando la extinción, está amortiguando la extinción, nada más. Entonces es necesario, además de todo esto, un cambio de mentalidad y de concepción del lugar de la especie humana en la biosfera. Un cambio de mentalidad que dé lugar, a su vez, a un cambio de actitudes, porque si no, no sirve de nada. Si no empezamos a actuar distinto, nada va a cambiar. Un cambio de actitud ante las cosas cotidianas que considere el efecto de nuestros actos sobre el resto de los seres vivos y, singularmente, como os digo, en nuestro país, en nuestra sociedad, nuestros actos de consumo. Pues si podemos ir andando, no hace falta que cojamos el coche para ir a la panadería que está a 100 metros. Es decir, un montón de ejemplos se me podrían ocurrir. Todo eso, aunque no sea fácil verlo, todo eso tiene efectos sobre otras especies. ¿Y por qué? Pues porque se están extinguiendo especies continuamente. Estamos librando una batalla contra el reloj y se nos acaba el tiempo si no queremos terminar en un planeta vacío, yermo. El futuro de la biodiversidad, incluyendo el de Homo sapiens, está en nuestras manos y en las manos de cada uno de nosotros está que vivamos en un planeta como este o como este, en un mundo como este o como este, y que tengamos o que podamos disfrutar de unas playas como estas o como estas. Nada más, espero no haberme extendido en exceso. Muchísimas gracias por vuestra paciencia, por vuestra atención, y ahora estaré encantado de partir con vosotros o si puedo, si tenéis preguntas, pues de solucionarlas si las sé, y si no, pues me encantará saber lo que opináis. Muchísimas gracias.